Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada 10ª, episodio 3. El escarabajo mágico. La historia que les traemos hoy día ocurrió hace tantos años que los hombres han olvidado completamente de dónde venían los dioses. Solo las ruinas de aquellos templos de piedras con grabados que muestran sus máquinas maravillosas permiten imaginarnos quiénes realmente eran. Nuestra aldea estuvo siempre al resguardo de los intrusos. Esta fue una sabia decisión tomada por nuestros ancestros. Sabíamos que otras aldeas habían sido invadidas por los Tekoi. Los Tekoi eran seres poderosos. Poseían armas y vehículos que nosotros no teníamos. Ellos pedían sacrificios humanos, adoración y mucho oro. A cambio, ellos dieron instrucciones a sus leales sacerdotes en las áreas de medicina, astronomía, agricultura y otras ciencias. Los Tekoi, como les dije, eran poderosos, pero despiadados, de gran estatura y de formas inentendibles, alucinantes. Pero no todos los Tekoi eran malos. Se decía que algunos de ellos eran benignos y se comportaban como maestros, instructores y científicos para la humanidad. En el año de las inundaciones llegó una nave Tekoi con 2 integrantes. Nuestras familias estaban aterrorizadas. Estábamos dispuestos a colaborar en todas sus demandas, ya que sabíamos de aldeas enteras que habían sido barridas de la faz de la tierra en reacción a sus rebeldías. La pareja de Tekoi estaba compuesta por una mujer que llamamos Tara y un hombre que llamamos Kemor. Construimos un templo escalonado para ellos, donde vivieron asistidos por los sacerdotes que ellos mismos capacitaron para su servicio. Cotrán, hijo de Subás, fue asignado al servicio de Kemor. Cotrán fue apartado del clan y consagrado, y como señal de esta consagración, Cotrán se dejó crecer el cabello, haciendo pública su condición de Sarim. Cotrán aprendió así rápidamente los protocolos de atención a Kemor. Cotrán era un muchacho inteligente y astuto, y sobre todo curioso. Estaba intrigado por las actividades de su Tekoi, las cuales estaban fuera de su comprensión humana. Con el tiempo observó que su Tekoi acostumbraba a introducir un dispositivo pequeño y brillante en su oreja, luego de lo cual cerraba los ojos y parecía escribir cosas sobre sus piedras negras. Tiempo después, Cotrán
intuiría por sí mismo la verdadera naturaleza de las actividades de su tecoy. Se trataba de una actividad relacionada con los sonidos y vibraciones que los nativos de nuestra aldea conocíamos simplemente con el nombre de música. Pero la música era una palabra que no existía en el diccionario de los tecoy. Para ellos, lo que llamamos música tenía poco que ver solo con la estética. Los sonidos eran, para los tecoy, armas de guerra, instrumentos de medicina, herramientas de construcción y vehículos de desplazamiento. Durante ciertas fechas, el nazarín tuvo la oportunidad de observar una reunión de tecoy donde ellos juntaban sus cabezas produciendo un sonido similar al que producen las abejas durante esas sesiones en su colmena. Cotrán pareció observar cómo esos sonidos tomaban la forma prácticamente física de una nave cuya vibración abría un agujero en el cielo. Muchas cosas aprendió el nazarín de su tecoy. Además, por alguna razón, Quemor parecía encaprichado y agradado por la compañía de su nazarín, como cual amo se encuentra agradado por la presencia de su mascota, por lo que sus piedras planas y brillantes y negras permanecían siempre abiertas a la curiosidad de su elegido. Muchos años vivieron los tecoy en la aldea de Subás. Los habitantes creían que ellos eran eternos, pero la verdad es que eran mortales. Aunque lo que sí era cierto es que vivían muchas generaciones humanas. 2 años después de la gran pandemia que asoló a todo el valle, los tecoy se marcharon en su nave que yacía enterrada cerca de un bosque. Su desaparición, tan sorpresiva como insospechada, hizo pensar a algunos habitantes de la aldea que los tecoy habrían huido de la posible llegada de otros tecoy enemigos, ya que por esos tiempos circulaban leyendas que hablaban de las guerras que los tecoy habrían tenido en un pasado remoto. Sea cual fuere la explicación de su repentina desaparición, lo cierto es que Cotrán se quedó con las piedras negras y con el diminuto dispositivo que Quemos acostumbraba a introducir en su oído para escribir sobre las piedras negras, que después de muchos años Cotrán llegó a la conclusión que era esto lo que le permitía diseñar los sonidos que él llamaba música. Una vez solo en el templo de Quemos, el nazarín se sentó en este enorme sillón del templo. Contempló las delgadas piedras negras y abrió la pequeña caja donde el tecoy guardaba el dispositivo para crear la música. Para su sorpresa, el dispositivo era un escarabajo metálico. Era imposible distinguir si su naturaleza era completamente mecánica o un producto genético o una mezcla de ambos. El coleóptero se posó inmediatamente en la oreja del nazarín para entrar en su oído.
Una vez dentro de la cabeza de Cotrán, el dispositivo comenzó a enviar señales que el nazarín interpretó como instrucciones. Fue así como el muchacho supo exactamente cómo encender las piedras negras y cómo registrar los impulsos eléctricos emanados por el escarabajo. Finalmente logró traducir esos impulsos en los sonidos audibles que él llamaba música. Esa tarde se mantuvo inspirado, disfrutando de esa maravillosa y adictiva sensación que sienten todos los artistas e inventores luego de dar a luz sus creaciones. Muchas composiciones pasaron por el cerebro del nazarín o fueron canalizadas por este. Los medios de reproducción dejados por los Tecoy le permitieron a las familias de la aldea escuchar una y otra vez las extrañas y fascinantes composiciones del nazarín. Fueron muchos los que aseguraron haber sido sanados de sus enfermedades tan solo por escuchar esta divina música. Y las generaciones posteriores habrían de venir con habilidades desconocidas y especiales que los ancianos del clan atribuyeron a la música canalizada por Cotrán, el cual se hallaba en un permanente estado de inspiración. Este estado de imaginación exaltada comenzó a crecer y a crecer al punto que no dormía. Su sistema nervioso estaba como permanentemente sobrecargado de impulsos eléctricos. Era como si la intensidad de las revelaciones musicales fuera demasiado grande para la resistencia de un simple ser humano. En los últimos días de Cotrán, este lucía desafortunadamente ausente y despersonalizado como una especie de autómata, sin empatía alguna hacia los miembros de su clan. Escribía y escribía febrilmente día y noche sobre las piedras negras, y la última música que escuchamos era tan confusa, tan densa, como una especie de polifonía anárquica y demencial. En sus momentos escasos de lucidez, supimos que Cotrán estaba aterrorizado, porque el escarabajo no salía de su cabeza. El nazarín había observado años atrás que el escarabajo entraba a la cabeza de su Tecoy por un par de horas solamente, luego de lo cual volvía obedientemente a la cajita de nácar. Pero esta vez, por alguna razón que él desconocía, el escarabajo había permanecido por muchos días dentro de la cabeza del nazarín, dejándolo totalmente exhausto y desvitalizado. Fueron necesarios 5 hombres fuertes para detener la desesperación creciente de Cotrán, quien quería quebrar su cráneo contra las murallas del templo de Quemos. El nazarín pedía a gritos la muerte a los miembros de su clan, los cuales, por compasión, le hicieron beber un fuerte anestésico natural para que al fin pudiera dormir.
A la mañana siguiente, Cotrán estaba muerto. De sus oídos y narices salían marchando ordenadamente una multitud de pequeños escarabajos metálicos, los cuales habían nacido y se habían alimentado durante todo ese tiempo de su cerebro. Y la pregunta que todo el mundo se ha hecho desde aquel entonces: ¿qué fue de los descendientes de aquellos escarabajos? Hasta la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctanos a paisajes@caco.cl. Hasta la próxima semana.